Si ustedes repasan, queridos amigos, los titulares de los diarios más importantes de Colombia, y si oyen otros noticieros distintos de la hora de la verdad, y si miran la televisión, encontrarán que el país está muy embebido en el tema de los 3 ceros de los billetes. Qué importante que en lugar de 1.000 pesos tengamos 1 peso en un billete. Trascendental, ¿no es cierto? Trascendental para la suerte del país. Si acaso vienen otras noticias y les hablarán de la muerte de los 5 militares y de la indignación del presidente Santos con el ELN que causó semejante o que produjo semejante atentado terrorista. Y entonces, siguiendo la onda de nuestras preocupaciones, veríamos que el señor Russo no va a poder acompañar a Millonarios esta noche, lo que es una desventura para el equipo azul. ¿Y dónde están los grandes problemas nacionales? Eso nos lo preguntamos cuando vemos el resultado de las pruebas Saber, que es la manera como el ICFES está midiendo los conocimientos de los niños colombianos de 3º, 5º y 9º grado. Y los resultados son sencillamente catastróficos. ¿Cómo se hace una revolución verdadera al interior de una sociedad para convertirla en competitiva de valetudinaria que es hoy? ¿Cómo se hace para garantizar las bases del desarrollo económico, del desarrollo industrial, si no es sobre la base del conocimiento? Ese es un instrumento que no puede faltar. Antes, en otras épocas, uno pensaba en el tamaño de los ejércitos, muchas veces integrados, casi siempre integrados por ignorantes bien armados, con mucha capacidad para abrir fuego o para batirse con lanzas o con espadas con el ejército enemigo. Hoy no, hoy el tema es el tema del conocimiento, el tema del saber, el tema de la preparación de los jóvenes, de su aptitud para captar las evoluciones y las revoluciones de un mundo en permanente innovación. ¿Estamos a la altura de ese desafío? ¿Tenemos conocimiento? Y esto no es una cosa que se nos ocurra por inteligentes que parezcamos y porque nos queremos presentar ante ustedes como grandes precursores de un mundo nuevo. No, esto está inventado, inventadísimo. Si ustedes repasan la lista de los países más felices y más ricos del mundo, y si miran de cerca los procesos que se llaman de los milagros económicos, verán una constante. Esos supuestos milagros económicos vienen de la mano de un gran proceso cultural de educación. Sin que los jóvenes y los niños y los jóvenes de las grandes masas populares estén educados, no hay ninguna posibilidad de respuesta a las exigencias del mundo moderno. Hace ya unos cuantos años leíamos un libro que se hizo famoso que comparaba el futuro de Alemania y de los Estados Unidos para determinar cuál iba a ser la primera potencia mundial. Señal de que por aquella época el escritor no daba 5 centavos por el proceso chino y por el actual proceso hindú, que es un proceso del que el mundo tendrá que hablar mucho en los próximos años. ¿Y cómo se establecía esa comparación? Que Alemania tenía un mejor preuniversitario y que los Estados Unidos llevaba la delantera en el posuniversitario, en los estudios para obtener las maestrías, las especializaciones y los doctorados, desde luego, en lo que los Estados Unidos son campeones mundial, y eso garantiza la prevalencia de los Estados Unidos en el mundo. Y el preuniversitario garantizaba la prevalencia de Alemania en el mundo. Y sigan la pista y encontrarán resultados reveladores. Corea, que no fue un país tan pobre como Colombia, no, fue un país 4 veces más pobre que Colombia terminada la guerra de Corea en 1953 y 54, es hoy uno de los países más ricos, es una de las grandes potencias industriales, los mejores astilleros del mundo, grandes productores de automóviles en permanente evolución, grandes competidores en el mundo de la ingeniería electrónica. ¿Y dónde está el milagro? En la educación, en la formación de la juventud. Corea hizo un gigantesco esfuerzo interior por darle oportunidades de formación
a los jóvenes. Y ahí están los resultados y pueden seguir ustedes haciendo un examen país por país de su situación actual, de su situación económica, de su situación de tranquilidad y de seguridad, cotejada con sus niveles de educación, y encontrarán una constante. A mayor educación, mayor seguridad, mayor desarrollo, mayores oportunidades para todos. Y eso viene a que acabamos de conocer los resultados de las pruebas saber ordenadas por el ICFES. Y los resultados son para llorar, sencillamente para llorar. Los alumnos de tercero, quinto y noveno grado en el 2017 han tenido resultados peores que los que tenían en el 2016, en el 2015, en el 2012. Independientemente de cuál sea su nivel en un ranking de las pruebas PISA, que hay unos países que suben y otros que bajan, nuestra posición es de todas maneras lamentable y estamos en los puestos más dramáticos. En las pruebas PISA estamos de 54 entre 67 países. Ahí le ganaremos a algunos pobres países del África o algunos pobres países de América Latina, como por ejemplo Venezuela y Cuba, a quienes superamos en las pruebas PISA. Pero eso nos tenemos que medir, eso no vale, nos tenemos que medir con nosotros mismos. Y estos datos de las pruebas saber son para llorar. Y uno se pregunta, ¿cómo puede así cambiar un país? ¿Cómo puede así predicarse igualdad con unos niños, millares, centenares de millares, millones de niños que salen de un partidor automático que los retrasa muchos metros de los niños que tienen derecho y que tienen oportunidad de una educación superior? ¿Cómo puede Colombia cambiar cuando el 95% de los conocimientos actuales vienen en inglés y los niños de Colombia no aprenden a hablar inglés en los colegios? ¿Será eso posible, por Dios? ¿Será eso posible? Cuando en el año 91 salió la Constitución, hablaban del bilingüismo entre el español y las lenguas ancestrales indígenas. ¡Qué ridiculez, por Dios, por hacer esa demagogia! Han debido poner obligatoria la enseñanza del inglés en todos los colegios, de manera que los niños tengan ese instrumento fundamental para su desarrollo intelectual. Es que les vamos a poner internet, sí, pero eso sí, no hablan inglés y entonces no tienen acceso a lo que el internet trae en materia de ciencia, en materia de tecnología, en todos los avances, grandes avances del mundo. A esos niños pobres, además, los llevamos a unos colegios mediocres porque los profesores no saben inglés, porque los profesores tampoco tienen un desarrollo cultural importante, y al mediodía les decimos que se vayan para su casa, para que los eduquen las pandillas y los eduque el microtráfico. ¿Y es con esos niños con los que vamos a labrarnos un futuro? ¿Es con esos niños con los que vamos a hacer desarrollo industrial? ¿Es con esos niños con los que aspiramos a tener un país tranquilo, un país justo, un país ecuánime? ¿Es eso posible? Las pruebas saber son los resultados de la prueba saber son la peor noticia que ha tenido Colombia en todo este año, en el último año, desde las pruebas saber de hace un año, porque cada vez se confirma el pésimo nivel de la educación en Colombia, y con una educación paupérrima, con niños que no tengan acceso a las grandes fuentes del saber, con niños que no estén educados, con niños que no estén equilibrados, no se puede hacer una patria grande. El último programa serio en el orden político, el único programa serio que se ha hecho en materia de salud en el último tiempo, lo presentó a la consideración del país Óscar Iván Zuluaga en el año 2010. Como le robaron las elecciones, no fue posible que los niños tuvieran jornada continua y que los niños tuvieran un buen nivel nutricional que le abre las puertas a un buen nivel educativo. Pero ni lo uno ni lo otro, ni educación continua todo el día, ni niveles altos de educación en inglés y en lenguaje y en ciencias y en aritmética, ni conservación de los niños en las aulas para que estén lejos de las ollas, lejos de los elementos corruptores que los acechan por todas partes. Las pruebas saber, señores,
miren de qué tema aparentemente tan lejano de las preocupaciones actuales de la opinión colombiana les planteamos a ustedes. Pero es que las pruebas a ver, sus resultados, son la peor noticia que Colombia ha tenido en mucho tiempo. Si no hay educación, no hay esperanza, no hay futuro.